La actual República Islámica de Irán es un país con 90 millones de habitantes, una historia milenaria, enormes recursos naturales, un programa nuclear vigente y hoy una de las crisis políticas y sociales más profundas del planeta. Mientras la gran mayoría de la población trata de vivir con un salario muy bajo y miles de mujeres salen a las calles desafiando al régimen, el mundo vuelve a mirar a Irán con preocupación. Y Estados Unidos, con Donald Trump nuevamente en el centro de la escena, amenaza con intervenir. Pero, ¿cómo llegó Irán hasta este punto? ¿Qué está pasando realmente dentro del país? ¿Y qué hay detrás de las advertencias de Washington? Te lo voy a contar en este video. El imperio persa emergió como una potencia cultural y política alrededor del siglo VI a.C., destacándose por consolidar un gobierno imperial estable y eficaz sobre un territorio enorme que conectaba Asia, África y Europa. Los persas controlaban las rutas que unían la Mesopotamia, el Mediterráneo, Asia Central y el Valle del Indo, impulsando infraestructuras como caminos reales, puertos y sistemas de impuestos uniformes, facilitando así el intercambio de bienes, monedas, tecnología e ideas, sentando bases duraderas para el comercio internacional. La identidad persa formaba parte de la identidad iraní, que era más amplia, ya que abarcaba numerosos grupos étnicos de toda la meseta. A lo largo de los siglos, la región fue conquistada e influenciada por distintos imperios, adoptó el Islam, mayoritariamente chiita, y consolidó una identidad propia que sobrevivió a invasiones y cambios dinásticos. Ya en el siglo XX, el país vivió un proceso de modernización bajo la monarquía de los Pahlaví, estrechamente ligada a Estados Unidos y a Europa Occidental. Ese gobierno impulsó una modernización acelerada, con grandes reformas económicas, pero lo hizo de una manera desigual y represiva. Mientras una élite se beneficiaba del crecimiento, amplios sectores de la población sufrían pobreza, corrupción estatal y una fuerte represión. Este descontento social, combinado con el rechazo a la influencia extranjera y a la pérdida de tradiciones religiosas, fue el caldo de cultivo de una revolución masiva, como lo fue la Revolución Islámica de 1979, que no fue en un principio exclusivamente religiosa. Participaron estudiantes, obreros, sectores de izquierda y clases medias. Sin embargo, el liderazgo del clero chiita, apoyado por el poder militar, terminó imponiéndose, rechazando el modelo occidental y definiéndose explícitamente como antiestadounidense. El Estado pasó a organizarse en torno a una interpretación estricta del Islam chiita, que no solo regula la vida espiritual, sino también la política, la justicia, la educación y la vida cotidiana de la sociedad. Si bien Irán elige presidente y parlamento cada 4 años, el país funciona bajo un sistema teocrático donde la soberanía popular está subordinada a la interpretación religiosa chiita. Entonces, es el líder supremo, elegido por la Asamblea de los Expertos, el que ostenta la autoridad máxima, supervisando al gobierno, las Fuerzas Armadas, el sistema judicial y también tiene influencia directa sobre los medios y el Parlamento. El presidente responde al líder supremo, que funciona como jefe de Estado del país y ejecuta sus decretos. El actual líder supremo de Irán está en su cargo desde el año 1989. Esto convierte al régimen iraní en una teocracia autoritaria, donde religión y política se confunden deliberadamente y donde cuestionar al sistema no es solo una falta política, sino también una herejía. En ese contexto, la disidencia, ya sea política, social o cultural, suele pagarse con censura, persecución, cárcel o incluso la muerte, una realidad que explica gran parte de las tensiones que hoy sacuden al país. Irán ocupa una posición estratégica central en Medio Oriente, tanto por su ubicación geográfica como por su peso político y militar. Limita con países clave, controla accesos fundamentales a rutas energéticas y posee enormes reservas de petróleo y gas que influyen directamente en los mercados globales. Además, ha construido a lo largo de las últimas décadas una red de aliados y grupos afines en distintos países de la región, lo que le permite proyectar su influencia más allá de sus fronteras. Debilitar o contener a Irán, entonces, no es solo una cuestión ideológica, sino una pieza clave del tablero geopolítico, a fin de evitar que Irán se convierta en una potencia nuclear y de asegurar el flujo de energía en una de las regiones más sensibles del mundo.
Irán no es un país pobre o carente de recursos, por el contrario, es una superpotencia energética, con la tercera reserva mundial de petróleo y la segunda de gas natural. Las reservas de crudo alcanzan unos 200.000 millones de barriles, que equivalen al 12% del total mundial. El mundo podría vivir 6 años solamente utilizando las reservas iraníes. Sin embargo, esta riqueza no se traduce en bienestar. El PBI per cápita ronda apenas los $4.800 anuales, ubicando al país en el puesto 117 del ranking global. Cerca del 33% de la población vive bajo la línea de pobreza. El desempleo juvenil se aproxima al 20% y la mitad de los hombres entre 25 y 40 años está desempleada o fuera del mercado laboral. A pesar de tantos recursos, Irán enfrenta una grave crisis energética, con un déficit eléctrico del 50% de su capacidad y pérdidas productivas de hasta el 40%. Los embalses que abastecen a Teherán están al 7% de su capacidad, reflejando también el agotamiento hídrico actual. Esta contradicción se explica por razones políticas. En primer lugar, los fracasos de los sucesivos regímenes gobernantes, tanto los que fueron instalados de otros países, como por ejemplo de la dinastía Pahlavi, así como un gobierno surgido internamente como la actual autocracia clerical. La segunda razón son las medidas externas aplicadas a Irán, como las sanciones masivas a sus exportaciones y el bloqueo de cualquier inversión y tecnología extranjera, que han provocado pérdidas estimadas en $12 billones en los últimos 12 años, lo cual equivale a decir que el PBI de Irán podría ser el triple de su valor actual sin tales sanciones. Claro está que la situación inversa no hubiera garantizado de por sí una mejor distribución del ingreso o de la calidad de vida de sus habitantes, situación que vemos en muchos países del mundo. Una tercera razón es la alta dependencia de los precios del petróleo que tiene este país. El petróleo representa el 20% del PBI, el 60% de los ingresos del Estado y el 80% de las exportaciones. Estos ingresos, que se obtienen por las exportaciones, se concentran en su gran mayoría en fundaciones religiosas y en la Guardia Revolucionaria Islámica, que maneja los grandes proyectos de infraestructura del país, mientras el salario medio oscila entre $150 y $200 mensuales, con el pueblo sometido a una inflación creciente que actualmente supera el 50% anual. El resultado de todo esto es una crisis económica profunda que se siente con fuerza en la vida cotidiana. La inflación ha erosionado el valor de la moneda hasta el punto de que los precios cambian constantemente y los salarios quedan muy por detrás del costo de vida. Pero la crisis iraní no es solo económica, es también social y cultural. El régimen justifica la restricción de los derechos de las mujeres a partir de una interpretación estricta del Islam chiita y de una concepción política que subordina los derechos individuales al llamado orden moral. La mujer es vista como madre, esposa y garante de la moral colectiva, y el control sobre su vestimenta y comportamiento funciona también como una herramienta de disciplinamiento social. El velo obligatorio es solo el símbolo más visible de ese control. Por eso, cualquier desafío femenino al orden impuesto, como por ejemplo quitarse el velo o reclamar derechos, es percibido por el régimen no solo como una falta moral, sino como una amenaza política directa. En los últimos años, este descontento se transformó en una protesta abierta. Lo que comenzó como reclamos económicos derivó en una rebelión más amplia contra el autoritarismo y la falta de libertades. La respuesta del régimen fue violenta: detenciones masivas, represión, censura y bloqueos de Internet. Sin embargo, las protestas persisten, mostrando que el miedo ya no alcanza para silenciar a una sociedad cansada. Irán desarrolla un programa nuclear desde la década del 50, que fue iniciado precisamente con el apoyo de Estados Unidos y atado al compromiso de la no proliferación nuclear. Tras la Revolución Islámica de 1979, la desconfianza internacional creció, aunque en el año 2015 se alcanzó el acuerdo nuclear que limitó el programa a cambio del levantamiento de sanciones. Pero en 2018, la salida unilateral de Estados Unidos de ese acuerdo llevó a Irán a reanudar el enriquecimiento de uranio. Ya en 2025,
instalaciones clave fueron atacadas por Israel y Estados Unidos. Aunque el daño real es incierto, el programa sigue siendo central en la confrontación estratégica. El costo acumulado del desarrollo nuclear se estima en $500.000 millones, lo que no solo ha mermado considerablemente los recursos que podrían haberse destinado al desarrollo económico y social, sino que además es causa de las sanciones internacionales que frenan las exportaciones e impiden la llegada de nuevas inversiones, todo ello que genere empleo y que mejore la vida de los habitantes. En este contexto reaparece Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Durante su anterior mandato, Trump impulsó una política de máxima presión, retirándose del acuerdo nuclear e imponiendo sanciones severas. En esta oportunidad, vuelve a advertir a Teherán sobre la posibilidad de tomar medidas muy graves, denunciando la represión interna y exigiendo frenar el programa nuclear. Sin embargo, muchos dudan de que la defensa de los derechos humanos sea el único motor del presidente norteamericano. ¿Por qué? Porque limitar la influencia iraní, contener su poder regional y evitar que se convierta en una potencia nuclear son objetivos históricos de Washington. Para Irán, la respuesta ha sido fortalecer alianzas con actores como Hezbollah, los hutíes, Irak, Siria y mantener vínculos pragmáticos con Rusia y China, mientras sostiene tensiones con Arabia Saudita, los países del Golfo e Israel. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? El futuro de Irán está abierto. Un posible escenario es el de una negociación que reduzca las tensiones, limite el programa nuclear y alivie algunas sanciones, lo que podría mejorar la economía y bajar el nivel de conflicto. Pero ese camino implica concesiones difíciles para un régimen que ha construido su poder enfrentándose a Occidente. En el extremo opuesto, Irán podría optar por más represión interna y un mayor aislamiento internacional, cerrándose sobre sí mismo para conservar el poder, incluso a costa del bienestar de su población y de sus relaciones con el mundo entero. El escenario más grave sería una escalada militar. Una guerra no quedaría limitada a Irán, sino que podría extenderse por todo Medio Oriente, una región ya de por sí muy inestable. Las rutas energéticas se verían afectadas, el precio del petróleo podría subir con fuerza y las consecuencias económicas se sentirían en todo el mundo. Además, el conflicto podría involucrar a otras potencias, generando una inestabilidad duradera. Por eso, lo que pasa en Irán no es un problema lejano, sino algo que puede impactar a escala global. Irán no es solo un conflicto internacional, es una historia de poder, resistencia y personas que luchan por decidir cómo quieren vivir. Detrás de cada sanción, amenaza o titular, hay millones de vidas reales atravesadas por decisiones políticas que se toman muy lejos de su realidad cotidiana. Entender esa complejidad es esencial para no caer en simplificaciones y para comprender por qué lo que sucede en Irán importa mucho más de lo que parece. No se trata solo de un régimen enfrentado con Occidente, ni únicamente de una potencia regional desafiante. Se trata de una sociedad compleja, con múltiples voces, tensiones internas y aspiraciones legítimas de cambio.